Bien, continuamos, Gloria Dávila, con el código de la emoción. Les estaba comentando del meme que me gustó mucho. Dice, todo el mundo sonríe en el mismo idioma. Sí, todo el mundo sonreímos en el mismo idioma. Y ese meme puso una sonrisa en mi rostro. Bueno, la luz, la luz, la luz. Seguimos. Recuerden que todo el mundo sonríe en el mismo idioma. Gracias. Capítulo 9. Vamos avanzando. Seguimos avanzando. Gracias. Los animales pueden comunicarse bastante bien y lo hacen, y en términos generales son ignorados. Alice Walker. 9. El código de la emoción y los animales. Como cualquier amante de los animales podría decirte, los animales también tienen sentimientos. Es posible que no puedan hablar acerca de ellos, pero si observas su comportamiento y llegas a conocerlos, rápidamente serás capaz de reconocer sus sutiles cambios de emociones. Aún sin palabras, los animales expresan sus emociones claramente. Cuando ocurren acontecimientos emocionalmente terribles, los animales pueden sufrir de emociones atrapadas tanto como las personas. Un caballo es un caballo, por supuesto. Mi primera experiencia tratando emociones atrapadas en animales ocurrió de alguna manera por accidente. Un día recibí una llamada telefónica de una paciente llamada Linda, una entrenadora de San Juan Capistrano. Esto es en California, Estados Unidos. Había venido a verme un año atrás por un caso de asma bastante grave con el que la ayudé, pero esta llamada era por algo completamente diferente. Tengo un tipo de pedido extraño y me pregunto si usted me puede ayudar, ella dijo. Uno de mis caballos, Ranger, está teniendo un problema urinario frecuente. Lo han examinado 3 veterinarios distintos, pero ninguno de ellos puede descubrir qué es lo que está mal. Por lo que pueden decir, él está perfectamente saludable. Sin embargo, está causando un problema terrible. No solo a mí, sino a los propietarios de los establos adyacentes y a los caballos también. Sé que a veces usted trabaja con animales y realmente apreciaría si pudiera venir a los establos y ver qué puede hacer. Cuando Linda vino a verme a mi consultorio para sus propios tratamientos, habíamos hablado de nuestro mutuo amor por los caballos. Yo había crecido rodeado de caballos en Montana y nunca me perdía una oportunidad de andar a caballo. Linda me había mostrado fotos de 4 o 5 caballos hermosos que tenía en sus establos, pero yo nunca había ido allí a verlos. Al día siguiente viajé con Gina a los establos de Linda. Entramos a un gran edificio rectangular con un techo muy alto que cubría alrededor de 40 compartimientos de caballos en 2 filas. Cuando llegamos al compartimiento de Ranger, inmediatamente pudimos ver por qué Linda estaba tan preocupada por él. A diferencia de los otros compartimientos prolijos y limpios que habíamos visto en el edificio, el de este caballo era un desorden empapado, ya que estaba teniendo problemas al orinar. Linda trajo a Ranger afuera para que pudiéramos trabajar con él sobre el suelo seco. Jean se ofreció a actuar como sustituta y puso una mano sobre el caballo, sosteniendo su otro brazo extendido para que le pudiera hacer el test muscular. Determinamos que había algo que le estaba causando un desequilibrio en los riñones, pero luego de realizar el test por unos pocos minutos, no tenía idea de cuál podía ser la fuente del desequilibrio. ¿Por qué no chequeas si hay una emoción atrapada?, dijo Jean. Me reí muy fuerte. ¿Realizarle el test a un caballo para ver si tiene emociones atrapadas? Eso es realmente muy gracioso. Nací y me crié en Montana y tuve 2 caballos diferentes mientras crecía.
Si bien amaba a mis caballos y los cuidaba muy bien, como casi todas las personas, nunca imaginé que podían llegar a sufrir de emociones atrapadas. Jean me miró con calma y repitió, solo realízale el test y fíjate. Jean es muy intuitiva y probablemente estaba sintiendo la verdad de lo que le estaba sucediendo a Ranger. Así que le pregunté en voz alta, ¿este desequilibrio se debe a una emoción atrapada? Y presioné sobre el brazo de Jean. La respuesta fue sí. Mientras hice un recorrido por el cuadro de emociones, nos sorprendimos al descubrir que la emoción atrapada era conflicto. Mediante un proceso de eliminación, determinamos que Ranger se sentía conflictuado por su relación con otro caballo. Glenda pudo confirmar que un caballo nuevo había sido traído en los establos en los últimos meses. Ranger y este caballo nuevo estaban enfrentados desde el primer día que se conocieron y en ocasiones tenían que ser separados para evitar que se lastimaran el uno al otro. Ellos habían trasladado al caballo nuevo lejos del compartimiento de Ranger, pero los dos caballos aún entraban en contacto con el otro casi diariamente, aunque solo sea de pasada. La realización de más pruebas mostró que esta emoción atrapada se había alojado en el riñón derecho y realmente era la causa subyacente del desequilibrio del riñón de Ranger. Una vez que habíamos verificado la emoción atrapada, la liberé haciéndolo dar un imán hacia la parte inferior de la espalda de Ranger. Cuando le realicé a Ranger el test nuevamente a través de Jean, era evidente que la emoción atrapada había sido liberada. A partir de ese momento, Ranger comenzó a recuperarse. Cuando hablé con Linda por teléfono unos días después, me dijo que su compartimiento estaba seco por primera vez en meses. El problema nunca se volvió a repetir. Aunque rara vez trabajé con animales, ya que mi práctica consistía casi completamente con personas, esta experiencia abrió una dimensión totalmente nueva para mí y puede serlo para ti también. Trabajar sobre animales. Liberar emociones atrapadas de un animal es esencialmente igual que liberar emociones atrapadas de un ser humano. Utilizarás el mismo cuadro de emociones con el que ya estás familiarizado. El único obstáculo psicológico que podrías tener que superar es que estarás hablando directamente al animal o más bien al subconsciente del animal en lugar de al subconsciente de una persona. Todo lo demás es casi lo mismo. Primero, como estarás utilizando un sustituto para realizarle el test al animal, haz un test de línea de base sobre el sustituto para asegurarte que puede ser examinado. El sustituto colocará una mano sobre el animal y mantendrá el otro brazo extendido para que sea utilizado en el test muscular. Luego el examinador se asegurará de que el animal y el sustituto estén conectados, haciéndole al animal una pregunta simple. Por ejemplo, si estás trabajando sobre un caballo y el nombre del mismo es Buck, le podrías preguntar al animal, ¿tu nombre es Buck? Hazle el test muscular al sustituto y cuando el resultado del mismo sea fuerte, cuando preguntas congruentes sean dirigidas al animal y débil cuando preguntas incongruentes sean dirigidas al animal, la conexión está hecha. Una vez que se establece la conexión energética, puedes realizarle el test al sustituto para obtener respuestas al igual que si se lo estuvieses realizando a un ser humano. Para todos los fines prácticos, no hay diferencia. Tu primera experiencia realizándole el test a un animal podría sorprenderte realmente. Abrir de repente una línea de comunicación con un animal es una experiencia fascinante
que frecuentemente es conmovedora. Twigs es capturado. Un pequeño Lhasa Apso llamado Twigs es un ejemplo perfecto. Sus dueños, Brett y Kathy, me contaron su historia cuando lo trajeron. Unos meses antes, todos habían estado caminando juntos al pie de las colinas cerca de San Juan Capistrano. Twigs, quien era muy inquieto y le encantaba ir a explorar, había trotado fuera del sendero alrededor de 50 o 60 pies. Recordemos, 50 por 8, por 3, perdón, 1,5 metros o 1,80 centímetros enfrente de ellos. De repente se escuchó el susurro de unas hojas y un coyote apareció de la maleza en la carretera. Un instante después el coyote se escapaba con Twigs en sus mandíbulas. Brett y Kathy casi no tuvieron tiempo de moverse antes de que se lo llevara. Persiguieron al coyote por los árboles, pero no había nada que pudieran hacer. De regreso a su hogar con sus corazones destrozados, se resignaron a la pérdida de su perro. Todavía estaban de duelo cuando 4 días más tarde Twigs apareció en la puerta de su hogar. Estaba allí tembloroso, con su pelo enmarañado y sangriento, encantado de estar en casa. Lo llevaron a la veterinaria de inmediato, donde el veterinario le cosió sus heridas, le dio antibióticos y salvó su vida. Fue como un milagro, dijo Kathy, acariciando a Twigs mientras lo sostenía cómodamente entre sus brazos. Estábamos tan aliviados. Entonces, ¿cuál sería el problema?, pregunté. Solo que ya no es el mismo perro, explicó Brett. Nunca ladra ni persigue nada, parece haber perdido su interés por la vida y tiembla todo el tiempo, dijo Kathy, alzando a Twigs para que yo pudiera ver lo mucho que estaba temblando. El veterinario dice que podría tener un daño neurológico, agregó Brett. Dijo que no hay nada que pueda hacer. Probablemente sea permanente. Kathy apoyó a Twigs sobre la mesa, colocó a Twigs para que lo pudiera examinar. Revisé si había desajustes en su columna. Encontré algunos como yo esperaba y los corregí. El problema es, dijo Kathy, que nos estamos preguntando si lo deberíamos sacrificar. Su calidad de vida simplemente ya no es buena, dijo Brett. Nunca ladra o corre como solía hacerlo. Lo tenemos que llevar a todos lados. Su curiosidad desapareció. Simplemente parece como si estuviese sufriendo todo el tiempo. Todos miramos a Twigs sentado en la camilla, temblando, con una mirada triste y asustada en sus ojos. Solo me pude imaginar el terror que debía haber experimentado cuando fue atacado y llevado, y decidí que era probable que estuviese sufriendo de una emoción atrapada. Después de obtener permiso de Brett y Kathy, les expliqué el test del sustituto y les solicité que alguno de ellos actuara como sustituto para Twigs. Cuando pregunté si tenía una emoción atrapada, la respuesta fue sí. Asumí que la emoción sería miedo o terror. Mientras reduje el listado de emociones, lo que surgió fue sorprendente. La emoción que llenó el corazón y el alma de este pequeño perro en el momento que el coyote se lo estaba llevando no era terror ni nada de eso, era tristeza. Mientras era llevado en las mandíbulas del coyote, en todo lo que Twigs pudo pensar fue en que nunca iba a volver a ver a Brett y a Kathy, y el pensamiento lo llenó de tristeza. Una vez que identifiqué la emoción atrapada, la liberé rápidamente con un imán y terminó el tratamiento. Cuando puse a Twigs en el suelo, salió como una bala veloz. Corrió por el pasillo y entró a la sala de espera. Cuando había entrado por primera vez en esa sala en los brazos de Kathy, había estado temblando tanto que parecía que no había visto a ninguna de las personas que estaban allí. Ahora saludaba a cada paciente con muchos ladridos agradables y saludables.
Luego corrió por el pasillo y metió su cabeza en cada habitación, ladrando al menos una vez antes de que finalmente terminara frente a Brett y Kathy, moviendo felizmente su cola. Fue una sorprendente transformación instantánea. Estábamos todos anonadados y conmovidos por esta curación milagrosa. Según sus dueños, Twix dejó de temblar desde ese momento y su personalidad encantadora e inquisitiva regresó. Lo maravilloso acerca de realizarles el test en busca de emociones atrapadas a los animales es que lo que ves es lo que obtienes. Los animales no simulan sentirse mejor solo para hacerte feliz. A menudo el efecto es inmediato y bastante profundo. Twex parecía saber que estábamos tratando de ayudarlo, y cuando de repente se sintió mejor, el cambio fue obvio para todos. El comportamiento travieso de Brandy. Una noche pasamos a visitar a unos amigos por su casa. Fui saludado por su perro Brandy de una manera muy entusiasta, pero bastante obscena. Cuánto lo siento, dijo Skip. Cada vez que tenemos visitas, se apresura y empieza a agarrarse de sus piernas. Es realmente vergonzoso y no hay nada que podamos hacer para que se detenga. Entonces finalmente resolvimos encerrarlo afuera cuando tenemos visitas. No nos dimos cuenta que iban a pasar por aquí, de lo contrario lo hubiéramos encerrado en el jardín, lo hubiéramos sacado al jardín. Cuando nos sentamos con ellos, nuestra conversación cambió rápidamente a otros temas, pero desde donde estaba sentado podía ver al pobre Brandy del otro lado del vidrio corredizo con una mirada triste. Volviendo nuestra conversación a Brandy, les dije que una emoción atrapada podía ser la causa de su extraño comportamiento. No habían escuchado hablar de algo semejante anteriormente, pero confiaban en mí y estaban dispuestos a dejarme chequear a Brandy. No llevó mucho tiempo determinar que mi corazonada era cierta. La emoción atrapada de Brandy era la pena profunda, y aquí está como sucedió. La familia había comprado recientemente un refugio en las montañas. Al principio lo habían llevado a Brandy con ellos en el asiento trasero, pero no podía soportar el largo viaje. Continuaba sintiéndose mareado y vomitaba en el auto. Pronto comenzaron a dejarlo en su casa. Brandy se entusiasmaba mucho mirando mientras empacaban sus cosas y luego se marchaban sin él. Brandy se angustiaba y no podía entender por qué era dejado de lado, por qué lo dejaban cuando deseaba tanto ir y estar con ellos. Ahí fue cuando comenzó el problema. No habían tenido ningún inconveniente con Brandy anteriormente, pero de repente él estaba diferente. Y cuando un invitado llegaba a su hogar, se daba prisa y se agarraba de su pierna para disgusto de todos. Aparentemente no podía expresar su dolor de otra manera. Una vez que limpiamos esa emoción atrapada, ese comportamiento se detuvo totalmente. La familia aún no llevaba a Brandy al refugio, a ese lugar, pero al menos llegó a estar adentro de la casa tiempo completo nuevamente. Buffy, el gato paranoico. Lo extraordinario sobre esta historia no es tanto lo que le pasó a su gato, sino la manera en la que una joven mujer descubrió su propio don y encontró un nuevo rumbo en su vida. Luego de que mi amiga Serena y yo finalizamos el seminario de 2 días del Dr. Nelson acerca de las emociones atrapadas, estábamos deseosas por probar nuestro nuevo conocimiento. Cuando regresamos a mi hogar, ambos encontramos a mi gato durmiendo sobre el sofá y pensamos, ¡ajá! Nuestra primera víctima. Buffy era un gato callejero que nuestra familia adoptó cuando tenía aproximadamente 1 año. Lo habíamos cuidado bien e incluso le habíamos puesto un collar con un cascabel.
Así no se volvería a perder. Durante un mes tratamos de encontrar a sus dueños, pero como no pudimos, decidimos quedárnoslo porque se portaba muy bien. Aunque siempre era muy amigable con nosotros, Buffy tenía un miedo terrible a los extraños. En lugar de frotarse contra sus piernas en busca de atención, como hacen la mayoría de los gatos, parecía que Buffy veía a todos los extraños como una amenaza. Si alguien que Buffy no conocía entraba en la habitación, se ponía tieso y salía corriendo. Usándome a mí misma como un sustituto, le realicé el test a Buffy en busca de emociones atrapadas. Como sospechábamos, la emoción atrapada era el miedo. Una vez que limpiamos la emoción atrapada, pasando el Magboy a lo largo de su espalda, Buffy se dio vuelta para que le rascáramos su panza, pero nada más ocurrió en particular. Por unos días más tarde, cuando alguien vino a visitarnos, notamos que no corrió. De hecho, cuando cualquier persona entraba en la habitación, ahora Buffy se comportaba como cualquier otro gato, a veces trepándose a ellos en busca de mimos y atención. Gracias a la capacitación del doctor Nelson, he descubierto que disfruto trabajar con animales. He descubierto inclusive que tengo una capacidad especial para trabajar con ellos. Utilizando el autotest, puedo identificar las emociones atrapadas rápidamente y limpiarlas. Ahora tengo mi propio negocio de terapia para mascotas y yo misma he visto los cambios notables que se producen en los animales utilizando el código de la emoción. Katrina B. Washington. Cachorros abandonados. Recibí otra carta conmovedora de Katrina, quien se ha vuelto muy competente en el uso del código de la emoción con animales. El año pasado recibí una llamada telefónica de uno de mis amigos preguntándome si podían tomar prestado nuestro bote. Habían estado en un parque privado sobre el río Silangüemesh cuando escucharon cachorros lloriqueando. Después de mirar alrededor, vieron a los cachorros sobre el acantilado del otro lado del río, hundidos en un pequeño banco de arena. Mi amigo temía que la próxima tormenta hiciera crecer el río y ahogara a los cachorros. Entonces necesitaba mi bote para rescatarlos. Mi hermano Ben y yo llevamos nuestra canoa al parque y rescatamos a los cachorros. Uno ya había muerto, pero llevamos a los otros 4 con nosotros a casa. Eran unos hermosos cachorros negros con manchas blancas, una mezcla de pitbull y pastor alemán. Uno de ellos no podía dejar de temblar, incluso cuando lo arropé en una manta y lo sostuve junto a mí. Sabía que no tenía frío, estaba en shock, pero saqué mi cuadro de las emociones y empecé a realizarle el test en busca de emociones atrapadas, utilizándome a mí misma como sustituto. Las emociones atrapadas principales del cachorro eran terror, conmoción, miedo, traición y abandono. Uf, terror, conmoción, miedo, traición y abandono. Mientras trabajaba con el cachorro preguntando acerca de lo que le había pasado y examinándome para obtener las respuestas, descubrí que los cachorros habían sido abandonados deliberadamente y dejados allí para que se ahogaran. Es fácil comprender lo terrible que eso sería. Cuidadosamente limpié todas las emociones atrapadas del cachorro y confirmé que se habían ido. Después de menos de media hora de trabajo, el cachorro dejó de temblar y se calmó, aunque yo estaba feliz por seguir sosteniéndolo acurrucado en la manta, quiso levantarse y jugar. Sabiendo el trauma que habían atravesado estos cachorros, también limpié las emociones atrapadas de los demás cachorros. Quería asegurarme de darles un mejor comienzo con las familias que los adoptarían cuando los lleváramos al refugio de animales. La perrera no tuvo ningún problema para encontrarles buenos hogares. Katrina B.
La tristeza de un caballo. Luego de haber trabajado sobre Ranger, se corrió la voz acerca de mi enfoque inusual para el tratamiento de animales. Una dueña me preguntó si podía ir a ver a su caballo, Valiant, quien estaba teniendo dificultades con su modo de andar o un patrón de conducta específico en los movimientos de su pierna. Valiant era un caballo elegante utilizado en la doma de caballos, un entrenamiento de caballos particular en el que el caballo aprende a seguir movimientos muy específicos por el jinete. Con un andar anormal es imposible que un caballo pueda trabajar. Entonces el entrenamiento de Valiant se había interrumpido. Un veterinario había visto al caballo, pero no pudo encontrar nada malo físicamente. Entonces Carla, la dueña del caballo, recurrió a mí en busca de ayuda. Mi llegada a los establos causó un poco de revuelo. Los propietarios, los entrenadores de caballos y los ayudantes del establo estaban curiosos de ver esta técnica nueva que supuestamente liberaba a los caballos de su bagaje emocional. Una pequeña multitud se reunió alrededor del establo mientras trabajaba. Solicité que alguien hiciera de sustituto y una jinete llamada Melissa se ofreció de voluntaria. Mientras le realizaba el test a Valiant a través de Melissa, pronto encontré la razón del problema de su marcha. Había una emoción atrapada que estaba desequilibrando sus cuartos traseros. Más pruebas revelaron que la emoción atrapada era la tristeza. ¿Esta tristeza es por otro caballo?, pregunté. El brazo de Melissa se volvió débil, lo que significaba que no. ¿Esta tristeza es por un ser humano? Su brazo se volvió débil de nuevo. No. ¿Esta tristeza es por un perro? No. ¿Por un gato? No. Sabiendo que me podría ayudar a saber la naturaleza de la tristeza, pero quedándome sin posibilidades, seguí insistiendo. Al ver una ardilla cerca, pregunté, ¿esta tristeza es por una ardilla? No. ¿Esta tristeza es por un pájaro? En este momento, el brazo de Melissa dio un resultado fuerte, indicando un sí. ¿Un caballo sintiendo tristeza por un pájaro? Esto de alguna manera me resultó bastante gracioso y empecé a reírme junto con todos los demás. Esto era realmente inesperado. De repente Carla, la dueña del caballo, habló. Esperen un minuto, creo saber de qué se trata esto. Pude ver a través de la expresión de su cara que estaba hablando en serio. La semana pasada, dijo ella dijo, un pichón se cayó de su nido en la calle justo enfrente del compartimiento de Valiant. El pequeño pájaro luchó por su vida durante un tiempo, pero finalmente murió. ¿Esta tristeza es acerca del pichón que murió?, le pregunté a Valiant a través de Melissa. La respuesta fue sí. Valiant debe haber visto todo, mientras este pichón luchaba en vano por su vida y eventualmente murió. Valiant sentía una tristeza incontenible y se formó una emoción atrapada, la cual estaba desequilibrando sus cuartos traseros y afectando su andar. Deslizando un imán hacia abajo por su espalda, liberé la emoción atrapada. Carla lo condujo fuera del establo y lo hizo caminar. ¿Y quién lo iba a decir? El problema del andar de Valiant de repente había desaparecido, junto con su emoción atrapada de tristeza por el pichón. Aquí voy a detener otra vez una pausa. Es muy emocionante ver cómo podemos ayudarnos unos a otros. Ay, solo hay que hacerlo. A veces solo con las ganas es suficiente. Luego llegan los medios o las personas a nuestras vidas. Muchas gracias. Recuerden que, recuerden esto de que todo el mundo sonríe en el mismo idioma. A sonreír. Muchas gracias.
Todo el mundo sonríe en el mismo idioma. Muchas gracias, queridas personas que me están escuchando y viendo. Gracias.